las notas que ustedes van a tomar es aquello que el Señor les impresiona, y ahí donde el Señor nos impresiona en algo es que ahí nos está hablando el Señor. Entonces es mejor que lo escribamos y así nos lo llevamos y podemos meditar en lo que el Señor me está hablando y me está haciendo ver con mayor insistencia, con mayor impacto en mi vida. Ok, bueno, vamos a ver, ya que estamos viendo las estrategias de nuestro enemigo, cómo él ataca nuestras vidas. Porque si estamos en una guerra y Satanás es real y está atacándonos, lo crea o no lo crea usted, eso es cuestión suya, pero es una realidad, ¿verdad? Es una realidad. Entonces, ahora lo vamos a ver como dictador, ¿ok? Como dictador. ¿Cómo lo vimos el primer mensaje? ¿Lo vimos como qué? ¿Quién se acuerda? Alguien que no se haya dormido en el mensaje. ¿Cómo qué? Como engañador, ¿ok? Y luego el segundo, como destructor, ¿ok? Y ahora como dictador, ¿ok? Como dictador, porque la Biblia lo presenta así, dice, ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Entonces, no quise ponerle el gobernador porque se oye muy bonito, ¿verdad? Porque ¿cómo gobierna él? Con una dictaduría, ¿verdad que sí? Él es más tipo Hitler en su gobierno que él tiene de este mundo, porque fíjense, dice que a este mundo, quien gobierna a este mundo, pues por eso que siempre le decimos, cuidado con el mundo. ¿Por qué? Porque este mundo está gobernado por Satanás, por lo tanto todo el sistema del mundo es engañoso y nos trata de llevar a ese lado, porque es el lado en el que Él gobierna. Y lo peor que podemos hacer nosotros es decir, cómo son exagerados, no tiene nada de malo. Bueno, ya se la creyó, pero la realidad es que esto es lo que Jesucristo nos está diciendo, ¿okay? Que Satanás, quien gobierna este mundo, ahorita Él está gobernando este sistema, este mundo, Él ahorita lo está gobernando, ¿ok? Ahora, como hemos estado viendo personajes de la Biblia en cada uno de los casos, ¿verdad? Como en el caso de como engañador, vimos como ejemplo principalmente a Eva, ¿ok? Como destructor, vimos principalmente a Job. Y ahora, como dictador, vamos a ver principalmente a David, ¿ok? A David. Ahora, la pregunta es, quiero ver cómo está su conocimiento de la Biblia. ¿Cuál fue el peor pecado que cometió David? ¿Quién? A ver, uno nomás, uno díganme y... ok. ¿Alguien? Una palabra. Cuando tomó el censo. Ok. ¿Alguien más? Cuando mandó matar al esposo, a Urías de Betsabé, al esposo de Betsabé. Ok. Bueno, ya aquí estamos sacándole la garra al pobre hombre, ni está aquí presente y ya estamos nosotros con el chisme, ¿verdad?, de su vida. Pero bueno, y sí, eso era lo que esperaba, ¿verdad? Diferentes opiniones sobre todo, ¿verdad? Lo primero que se nos viene a la mente es cuando cometió el adulterio con Betsabé y luego engañosamente cómo arregló para la muerte de su esposo que estaba en batalla. Entonces vemos nosotros que el adulterio y el asesinato, ¿verdad?, junto con el engaño, son grandes pecados. Pero David cometió otro pecado que tuvo mayores consecuencias. Mayores consecuencias, porque en ese pecado del adulterio y la manipulación para la muerte del esposo de la mujer que él quería, ¿verdad?, que no era de él, pues las consecuencias, dice la Biblia, del adulterio de David fue 4 personas que murieron. ¿Sí? Murió Urías, el esposo de Betsabé, de la mujer. Murió Urías. Luego
la mujer quedó embarazada de ese adulterio y el bebé murió. El bebé murió. Y luego, como consecuencia también, murieron 2 hijos de David. Murió Amnón y Absalón. ¿Okay? Y de una manera fea, ¿verdad? Porque Amnón lo mató su hermano Absalón. ¿Por qué? Porque Amnón abusó de su hermanastra, la hermana de Absalón. La abusó sexualmente. Y entonces su hermano esperó la oportunidad para desquitarse y lo mató. Y luego murió Absalón porque se rebeló contra David y quiso él tomar el reinado, y en una guerra entre los hombres de David y los hombres de Absalón, mataron a Absalón, el hijo de David. ¿Se imaginan qué dolor para David las consecuencias por este pecado de quererse quedar? Y es algo que tenemos que aprender, ¿verdad? Que todo tiene consecuencias, el pecado tiene consecuencias. Tarde que temprano, nosotros en el momento creemos que porque no pasó nada en el momento, nadie supo, nada se fijó, qué suave para acá. Espérate, dice la Biblia que el Señor va a sacar todo a la luz. Y va a salir, y van a venir las consecuencias, como con David. David creyó que todo estaba, nada se iba a saber, y miren nomás qué desastre se hizo. ¿Okay? Un gran desastre. ¿Okay? Pero, fíjense, ¿cuántas personas murieron en este pecado de David? Ahora, el otro pecado del que vamos a estar viendo, ¿cuántas personas creen que murieron? A causa del otro pecado de David, 70,000 personas murieron. 70,000 personas murieron. ¿Se imaginan ustedes? Cuando David cometió este pecado de adulterio y de manipular la muerte del esposo de esta mujer que él quería, cuando él lo confrontó, el profeta, él confesó, y esto fue lo que él dijo. Entonces David dijo al profeta Natán: he pecado. Pero cuando Dios lo confrontó con el otro pecado de los 70,000 muertos, entonces David dijo a Dios: he pecado grandemente. ¿Se fijan la diferencia? He pecado grandemente. Entonces, la pregunta es, ¿verdad? Ya que estamos viendo, ¿cuál fue el gran pecado de David? En el que él pecó grandemente y que costó la muerte de 70,000 personas. Y la pregunta también es, ¿y qué papel jugó en él Satanás? Que es importante, que es el tema que estamos viendo. ¿Qué papel tú? ¿Por qué? Para que nosotros tomemos esa lección, tomemos esa historia como una lección para nosotros. Porque Satanás sigue trabajando igualito sigue trabajando. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue? Para eso quiero que abran sus Biblias aquí en Primera de Crónicas 21, porque vamos a leer todo el capítulo. Se van a indigestar de Biblia en este día. Todo un capítulo. Abran sus Biblias. Primera de Crónicas 21. ¿Ok? Primera de Crónicas 21. No se desanime, ahí está ese libro en la Biblia. Allá Samuel, Crónicas, entre Reyes y Samuel, allá encuentra Crónicas, búsquelo, Primera de Crónicas. Y si no, vamos a escucharlo porque nos lo van a leer, ¿ok? Crónicas 21, suben el volumen, ¿sí? Por favor. 21. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Por eso David les dijo a Joab y a los jefes del pueblo: vayan y hagan un censo militar que abarque desde Beerseba hasta Dan, y tráiganme el informe para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Joab le respondió: que el Señor multiplique 100 veces a su pueblo, pero ¿acaso no son todos ellos servidores suyos? ¿Para qué quiere hacer esto su majestad? ¿Por qué ha de hacer algo que traiga la desgracia sobre Israel? Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab, de modo que éste salió a recorrer todo el territorio de Israel.
Después regresó a Jerusalén y le entregó a David los resultados del censo militar. En Israel había 1.100.000 que podían servir en el ejército, y en Judá 470.000. Pero Joab no contó a los de las tribus de Leví ni de Benjamín, porque para él era detestable la orden del rey. Dios también la consideró como algo malo, por lo cual castigó a Israel. Entonces David le dijo a Dios: he cometido un pecado muy grande al hacer este censo. He actuado como un necio. Yo te ruego que perdones la maldad de tu siervo. El Señor le dijo a Gad, el vidente de David: anda y dile a David que así dice el Señor: te doy a escoger entre estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Gad fue a donde estaba David y le dijo: así dice el Señor, elige una de estas 3 cosas: 3 años de hambre o 3 meses de persecución y derrota por la espada de tus enemigos, o 3 días en los cuales el Señor castigará con peste el país, y su ángel causará estragos en todos los rincones de Israel. Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor que yo caiga en las manos del Señor, porque su amor es muy grande, y no que caiga en las manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste, y murieron 70.000 israelitas. Luego envió un ángel a Jerusalén para destruirla, y al ver el Señor que el ángel la destruía, se arrepintió del castigo y le dijo al ángel destructor: basta, detén tu mano. En ese momento, el ángel del Señor se hallaba junto a la parcela de Ornán el Jebuseo. David alzó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en la mano que apuntaba hacia Jerusalén. Entonces David y los ancianos, vestidos de luto, se postraron sobre su rostro, y David le dijo a Dios: Señor y Dios mío, ¿acaso no fui yo el que dio la orden de censar al pueblo? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado. He actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia, pero no sigas hiriendo a tu pueblo. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad: dile a David que vaya y construya un altar para el Señor en la parcela de Ornán el Jebuseo. David se puso en camino conforme a la palabra que Gad le dio en nombre del Señor. Ornán se encontraba trillando y al mirar hacia atrás vio al ángel. Los 4 hijos que estaban con él corrieron a esconderse. Al ver Ornán que David se acercaba a su parcela, salió a recibirlo y se postró delante de él. David le dijo: véndeme una parte de esta parcela para construirle un altar al Señor, a fin de que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Véndemela por su verdadero precio. Ornán le contestó a David: Su Majestad, yo se la regalo para que haga usted en ella lo que mejor le parezca. Yo mismo le daré los bueyes para los holocaustos, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda de cereal. Todo se lo regalo. Pero el rey David le respondió a Ornán: eso no puede ser. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste. Te lo compraré todo por su verdadero precio. Fue así como David le dio a Ornán 600 monedas de oro por aquel lugar. Allí construyó un altar al Señor y le ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Luego oró al Señor y en respuesta Dios envió fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Entonces el Señor le ordenó al ángel que envainara su espada. Al ver David que el Señor le había respondido, le ofreció sacrificios. En aquel tiempo, tanto el santuario del Señor que Moisés hizo en el desierto, como el altar del holocausto, se encontraban en el santuario de Gabaón. Pero David no fue a consultar al Señor a ese lugar, porque por causa de la espada del ángel del Señor estaba aterrorizado. Ok. Bueno, miren, ¿cuál creen ustedes que fue mi impresión cuando primera vez leí ese pasaje? Ahora estoy hablando de más de 30 años atrás, cuando la primera vez lo leí. ¿Okay? ¿Qué dirá usted? Entonces usted era un bebé, ya sabía leer a esa edad, pastor.
Mi impresión cuando la primera vez lo oí, dije, pero, ¿qué es esto? ¿Qué clase de Dios es este? Yo a quien en realidad veo que tiene la razón es a David. ¿Qué tiene de malo hacer un censo? Es algo bueno por esto. ¿Por qué Dios tan exagerado? ¿Por qué trajo toda esta desgracia, esta matanza, nomás porque David hizo un censo? Pero vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver que las primeras impresiones que tenemos es por eso que tenemos que tener un contexto amplio, ¿verdad? De los eventos históricos y el por qué, ¿verdad? Pasan las cosas para poder tener una interpretación correcta, que es lo que muchas veces pasa con los enemigos de la Biblia, del cristianismo, que no tienen un contexto completo de la Biblia y atacan un versículo, atacan un pasaje y les hacen creer que pues el Dios que tenemos es un Dios caprichoso, un Dios hasta necio y bueno, tantas cosas que le ponen que he leído, ¿verdad? En esa clase de libros, pero no es así, ¿verdad? Ahora, vimos, ¿verdad? Que Satanás como engañador, ¿cuál es el blanco de Satanás como engañador, verdad, de nuestra vida? ¿Cuál es su blanco? ¿Qué vimos que era como engañador? ¿Qué era? La mente, ¿verdad? Ahí ese es el blanco, como engañador es la mente. Y luego en segundo lugar lo vimos como destructor. ¿Y cuál era el blanco de Satanás como destructor? El cuerpo, ¿ok? El cuerpo. Y ahora de Satanás como dictador, como el gobernador. ¿Cuál es su blanco? Sí, exactamente, su voluntad. Eso es lo que él quiere gobernar. Él quiere ser un dictador de su voluntad. Ese es el blanco. Y es lo que vamos a ver. ¿Por qué creen? ¿Quién me quiere leer nomás el primer versículo de ahí de ese capítulo? Alguien que lo tenga abierto. Un hombre con voz potente, léamelo, el primer versículo. A ver, Martín, ya levantaste la mano. Pues yo la vi levantada. ¿O fue el ángel del Señor? Dice, Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. Ok, Satanás se levantó contra Israel y se le dejó ir primeramente al líder, al rey, y lo provocó a que hiciera un censo, ¿ok? O sea, le atacó la voluntad y le dijo, haz esto. Y se puso a hacerlo. Ahorita vamos a ver todo por qué y todo, ¿verdad? Se puso a hacerlo. Entonces, Satanás va a atacar su voluntad también, para que usted haga lo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Él va a atacar y él va a querer que usted haga eso. Por eso es que vemos aquí que ataca la voluntad. Y nunca debemos nosotros de subestimar la importancia de la voluntad en la vida cristiana. Porque hay desequilibrios en la vida cristiana. Tenemos demasiados creyentes que tienen una religión intelectual únicamente, que satisface a la mente, pero no cambia la vida de estas personas. Estas personas pueden ser expertos en la Biblia, en doctrina, en teología, en argumentar y todo, pero sus vidas no cambian. No cambian, ahí están igual buenos para pelear y discutir, pero sus vidas no cambian. Otros tienen una religión emocional que se compone nada más de sentimientos cambiantes, emociones variantes, y el resultado es el mismo que el otro extremo, que el otro desequilibrio, una vida que no cambia. En cuanto al carácter, no cambia. Permanece igual, tanto el intelectual como el emocional permanecen sin un cambio radical de carácter. Por eso que tenemos que entender que la vida cristiana es básicamente una cuestión de la voluntad. Por eso es que ¿qué hemos aprendido acerca del más grande de los mandamientos? ¿Qué dice? Debemos amar al Señor nuestro Dios. ¿Cómo? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. O sea que Dios quiere que todo nuestro ser
Todo, no nomás la mente, no nomás las emociones, no nomás todo nuestro ser esté completamente dedicado a Él, todo completamente, ¿verdad? Él quiere de nosotros una mente inteligente, o sea que esté bien informada por la verdad de Dios. Eso es lo que es una mente inteligente, ¿verdad? Cuando hablamos de la mente de Cristo, ¿es una mente inteligente? Es una mente en donde la palabra de Dios habita en abundancia. Entonces también en nosotros dice que la palabra de Cristo habita en ustedes en abundancia. Eso es tener una mente inteligente. Y entonces Él quiere un corazón ferviente. ¿Verdad que vimos la iglesia de la Odisea? ¿Tenía un corazón ferviente? ¿Cómo estaba su corazón? Tibio. No, Él quiere un corazón ferviente, con fuego. ¿Se fijan? Y Él quiere una voluntad obediente. ¿Se fijan? No nomás una mente bien informada, no nomás un corazón lleno de emociones, ¿verdad? No, Él quiere las tres cosas. Eso es lo que que el Señor quiere santificar nuestro espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser lo quiere santificar. No nomás una parte. ¿Okay? Por eso tenemos que entender esto porque Satanás va a atacar su mente, su corazón, va a atacar su voluntad. Lo va a atacar para que usted no pueda vivir de esta manera. ¿Okay? ¿Se acuerdan lo que aprendimos la semana pasada? Lo que usted piensa, lo que yo pienso va a determinar ¿qué? Lo que yo siento. Y lo que yo siento va a determinar ¿qué? Lo que yo hago. Entonces se fijan, lo que yo pienso, una mente inteligente, controlada y gobernada por la palabra de Dios, va a guiarnos a un corazón ferviente, a lo que yo siento, ¿ok? Y esto nos va a guiar a una voluntad obediente a lo que yo hago. Por eso se los simplifiqué y les dije, siempre acuérdese, pienso, siento, hago. Si no le gusta a usted lo que hace, empiece acá, en el pienso. Ahí es donde debe uno de pensar. Nuestra obediencia, hermanos, debe de ser inteligente y debe estar motivada por un corazón ardiendo con el amor de Dios. No como los de la Odisea, sino ardiendo por el amor de Dios. ¿Por qué, hermanos? Dígame si no es cierto esto. Satanás quiere que nuestra voluntad se someta a su voluntad. Por eso es que la Biblia lo presenta como el gobernante de este mundo. Gobernante de este mundo. ¿Y qué decimos? La gente que está en el mundo está siendo gobernada ¿por quién? Por Satanás. Y es lo que él quiere hacer con nosotros. Aunque usted le pertenezca a Cristo, él quiere gobernarlo todavía. ¿Para qué? Para que no haga la voluntad de Dios. Por eso es que ataca su voluntad. Ataca su voluntad para que no haga la voluntad de Dios. Y eso es lo que él quiere. ¿Qué? Quiere que nuestra voluntad se someta a su voluntad. ¿Ok? Ahora, ¿qué arma usa él para tentarnos? ¿Qué arma usó para tentar a David? ¿Qué creen ustedes? El orgullo. El orgullo. ¿Por qué? Porque tenemos, como les digo, el contexto de este gran pecado de David. Como si ustedes se fijan, si todavía tienen abierto ahí su libro en Crónicas, si se fijan en el capítulo 18, ¿cómo se titula ese capítulo 18? ¿La qué? Ok, los dominios de David. En la mía, mi Biblia, que es la verdadera, en la Nueva Versión Internacional, se titula Victorias de David. Victorias de David. Y es que tenemos que entender que para cuando llegamos a ese capítulo de Primera de Crónicas 21, ¿verdad? Porque eso es lo que es el libro de Crónicas. Crónicas quiere decir que va en forma ordenada presentándonos las historias de las vidas de los reyes. Entonces, cuando se llega a este punto en el pecado, gran pecado de David, David
ya había vencido a todos sus enemigos. Había tenido grandes victorias. Ahora, imagínense ustedes, este pueblo que salió de la esclavitud de Egipto y ahora, bajo el liderazgo de David, era la nación más poderosa del mundo. Más poderosa del mundo, que había conquistado el mundo entero, que era Estados Unidos de Norteamérica en ese tiempo. ¿Imaginan ustedes todo eso? ¿Qué era lo que sucedía? Bueno, lo que sucedía es que cuando él vencía a sus enemigos, a los otros pueblos, tarde que temprano venían y entonces venían y se sometían al rey que era el más poderoso del área y decían: David, te tenemos en alta estima, somos tu siervo, mira, queremos estar en paz contigo, aquí te traemos estos regalos. Y traían oro, plata, telas, cosas que eran valiosas de allá de sus tierras, traían y regalaban y hasta dejaban a una hija: mira, te dejamos a esta hija, que esos eran los matrimonios que vemos ahí en los reyes, que eran como quien dice los contratos de paz entre el rey, para que el rey siempre se acordara, no, tengo un trato de paz con el rey fulano porque pues aquí está su hija, me la dejó. Por eso cuando vemos, ¿verdad?, de todas las mujeres de David, eso eran los contratos de paz que había. ¿Ok? Entonces, ¿se imaginan ustedes? Todo esto está pasando en la vida de David aquí. ¿Ok? ¿No creen ustedes que se le estaba subiendo? ¿No creen ustedes que traía infladita la cabeza? Porque dice ahí que Satanás lo incitó. Entonces Satanás puede venir y inflarnos. ¿Se fijan? Ahora, el orgullo es uno de los peligros cuando tenemos gran éxito. El orgullo. Y fíjense qué contradicción es, porque si David tuvo gran éxito, ¿fue a causa de qué? ¿De Dios? Si usted tiene gran éxito, ¿es a causa de qué? No podemos decir las bendiciones de Dios. Y se imaginan cómo Satanás puede venir y corromper algo hermoso que Dios me bendijo, pero ahora a mí se me sube. Y ahora, pues, que Dios ni que nada, yo soy un estratega tremendo militar, y yo soy un hombre bien valiente, y soy tremendo en la guerra, con la espada puedo matar a 1000 y 10,000, y bueno, cómo le habían inflado también ya la cabeza, ¿verdad?, con los cantos. ¿Se acuerdan ustedes a David cuando estaba en competencia? Bueno, que así lo veía Saúl, como competencia con David, cómo gloriaban a David. Entonces todo eso, ¿verdad?, todo ese gran éxito del rey David, Satanás lo usó como una arma para traer orgullo a su corazón. Porque fíjense, hermanos, Satanás utilizó estas grandes victorias para inflar el ego de David. ¿Okay? Y eso es lo que hizo. Le infló el ego a David. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Lo dañino que es esto. Díganme ustedes si esto es de acuerdo a la voluntad de Dios. No, ok. Ahora, el orgullo, este es el problema del orgullo, que el orgullo glorifica al hombre y le roba a Dios la gloria que solo Él merece. Eso es lo que hace el orgullo. ¿Nunca usted se ha sentido así medio infladito? ¿O infladito y medio? Pues así ya estaba David, infladito y medio, no medio infladito. Así ya andaba David. Y entonces le estaba robando toda la gloria a Dios. Todas esas grandes victorias pues eran de David. Toda esa gente que venía, ¿verdad?, alabándole a él y haciéndole la barba, pues tenían razón. Es que yo, qué bárbaro. Soy tremendo. ¿Okay? Entonces,
El orgullo es un arma que Satanás usa con gran habilidad. Tenemos que creerlo, que la usa con gran habilidad. Es una arma de nuestro enemigo. Esto explica por qué Pedro nos dice ahí en 1 de Pedro 5:5, dice, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Qué quiere usted recibir de parte de Dios? ¿Gracia o quiere la oposición de Dios? Y fíjense, esta palabra es una palabra poderosa, se opone. Se opone. Es una palabra militar. Quiere decir que usted va a encontrar a Dios como su enemigo si usted está orgulloso. ¿Por qué? ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? El orgullo. Entonces, si el Señor ve orgullo en cualquiera de nosotros, ¿a quién está viendo detrás de nosotros? Eso es lo que está viendo Él. Por eso Él se va a oponer a los orgullosos. Él no va a decir, déjalo, hombre. Ay, no seas exagerado. ¿Qué es? Que ande infladito. No, déjalo. Dios no es así. Dios es santo, santo, santo. ¿Okay? Y entonces Él va a tomar cartas en el asunto. Por eso es que Pedro nos está advirtiendo. Ahora, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que está diciendo, ay, pastor, pues ya llegué al punto. ¿Qué fue lo malo que hizo David al enumerar al pueblo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo hacer un censo? ¿Que no es algo correcto? Se supone que Él es el rey, Él es el gobernante, Él es el administrador y tiene que saber exactamente, ¿verdad? Cuántas personas hay en su reino, cuántos son que están listos para la guerra, para ser soldados. ¿Acaso no necesita saber todo eso un rey? ¿Qué tiene lo malo entonces? Y aún más, sabiendo, hermanos, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Qué fue lo malo que hizo David? Sí, sabemos que Dios mandó a Moisés que hiciera un censo anual. Le dijo, es más, y cada año quiero que hagan un censo. Válgame Dios, entonces, si Dios mismo ordenó un censo anual, pues, ¿qué tiene de malo que David lo haya hecho? ¿Que no estaba nada más obedeciendo a Dios? ¿Por qué castigarlo de esa manera y al mismo pueblo con 70,000 muertos? ¿Por qué? Si Dios mismo lo mandó. Hermanos, es que es el motivo, la razón por la cual se hace el censo. Cuando el Señor dio la orden, le dijo a Moisés que cada año se hiciera un censo, tenía un motivo de Dios, un motivo divino. Y eso fue lo que David no hizo, porque si se acuerdan ustedes, se fijaron ustedes que cuando David habla con sus consejeros acerca del censo, ¿qué le aconsejaron? ¿Qué le dijeron? No, David. ¿Y qué le dijeron? Va a haber consecuencias terribles. ¿Por qué? Porque no lo estaba haciendo con la motivación que Dios había dicho, con la razón por la que Dios había dicho. ¿Okay? Porque la razón por la cual el Señor había mandado un censo anual era para beneficio del pueblo. ¿Okay? Que ellos pudieran recordar siempre, anualmente, no nomás con ese evento, sino tenían diferentes fiestas en las que Dios siempre les quería recordar de dónde salieron y quién los sacó. Recordarles que ellos habían sido comprados de la esclavitud y que Él los había sacado y que ahora todo lo que tenían, el crecimiento numérico, el crecimiento en riquezas, todo lo que ellos habían podido lograr había sido por la gracia y la misericordia del que los sacó de la esclavitud. Por eso fíjense, dice, sí, pero como un recordatorio a la nación de que habían sido comprados por Dios. Ese era el propósito. Porque fíjense en Éxodo 30, 11 y 2, dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, cuando hagas el censo y cuentes a los israelitas, cada uno deberá pagar al Señor rescate por su vida. ¿Qué era lo que quería decir? Van a dar, porque también dando es una manera en la que ellos van a decir, sí, yo creo que el Señor
pagó por mi rescate y ahora, como yo lo reconozco, daban una ofrenda, dice, pagará al Señor rescate por su vida para que no le sobrevenga, fíjense la advertencia, para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo. Si no hacían las cosas con la motivación y la manera que Dios se los había indicado, entonces iba a venir una plaga sobre ellos. ¿Y no vimos ahí que vino una plaga? Porque David no lo hizo a la manera que Dios, con la motivación. No lo hizo ¿verdad?, queriendo honrar a Dios, sino ¿quién quería honrar? Al hacer un censo, él quería, miren, yo quiero que ustedes se den cuenta todo lo que yo he logrado como rey, toda la gente que ha prosperado en mi reino, todo lo que hemos conquistado, todas las riquezas que hemos acumulado, todo el poder que tenemos, todo. Él quería que se dieran cuenta porque, no me están alabando como debería, no se está hablando acerca de todo lo que yo he hecho. Extraño ese canto que cantaban, ¿verdad? Cuando decían, ¿verdad?, que Saúl mató sus cientos y David sus miles. Extraño ese tipo de... Entonces, vemos, ¿verdad?, que esa era la causa. David contó al pueblo para su propia honra y gloria, en vez de haber hecho un censo para la honra y gloria de Dios y que todos pueden decir, gloria a Dios, qué bueno ha sido Dios con nosotros, qué misericordioso, qué generoso ha sido Dios con nosotros. No, miren lo que yo he hecho. Por eso es que comienza el versículo número 1, y Satanás quería hacerle daño al pueblo e incitó al rey David. Y lo atacó en su voluntad, haz esto porque ya más seguro es que David ya estaba pensando, todo lo que he logrado ya no hay a quien más vencer. ¿Por qué no se está hablando acerca de esto? ¿Por qué no? Entonces, vemos, ¿verdad?, que eso es lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces era para su propia gloria. Es por esto, ¿verdad?, que el apóstol Pablo nos advierte a nosotros, y lo hizo primeramente a la iglesia primitiva, a la iglesia conforme estaba comenzando, les advierte en contra de poner a nuevos cristianos en posición de liderazgo espiritual. O sea que el Señor nos dice, no pongan personas nuevas en el Señor en liderazgo espiritual. Dice así, un anciano no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Ahora, ¿qué quiere decir un anciano? Un ministro del Evangelio. En el de inglés dijeron, pues un viejito. Le dije al hermano, ¿como usted o como yo? Un anciano. Okay. Hay tres palabras que significan lo mismo: anciano, presbítero y pastor. Es lo mismo, las tres. Lo mismo, nomás que hablan de un diferente rol. ¿Okay? En un diferente rol, pero es lo mismo. Es un pastor. Entonces aquí está diciendo que un pastor no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. O sea que muy fácilmente se le puede inflar la cabecita y decir, ahora yo tengo esta autoridad, tengo este poder, tengo esta posición, tengo esto, tengo lo otro, y se le infla la cabecita. Por eso es que es bien peligroso, hermanos, lo que pasa principalmente en nuestras iglesias bautistas, en la manera en la que se escoge un pastor. Cuando una iglesia se queda sin pastor, ¿qué es lo que hacen las iglesias? ¿Siguen lo que dice la Biblia? No siguen lo que dicen. Lo único que hacen es algo similar como Miss Universo. Empiezan a traer pastores a que prediquen. Un pastor va a predicar el domingo y pongan mucha atención. Y el que nos guste más. Y dice, no, pues que fulano nos gustó cómo predicó y está guapo. Así fue como me escogieron a mí. Ya ven,
Entonces, pero así tan superficialmente lo hacen las iglesias, por eso es que hay tantos problemas, ¿verdad? Porque lo hacen superficialmente, esa no es la manera de escoger un pastor y pues hay todos problemas. Ahora, imaginen el problema de un pastor orgulloso. ¿Creen ustedes que va a ser bendición para una iglesia? No va a ser bendición para una iglesia. Lo mismo, si esto le puede pasar a los pastores, ¿no les puede pasar a ustedes también? También, y también van a ser una espina en una iglesia. Un miembro con problemas de orgullo va a ser una espina ahí, ¿verdad? En la iglesia. El apóstol Pablo tenía también una espina ahí en la iglesia cuando escribe en tercera de Juan, dice, envíe una breve carta a la iglesia acerca de esto. Pero el orgulloso de Diótrefes, que ama alzarse a sí mismo como el líder de los cristianos ahí, no admite mi autoridad sobre él y se niega a escucharme. ¿Se imaginan ustedes? Ahora, ¿no pasa eso en nuestras iglesias? Claro. Yo lo he visto vez tras vez tras vez y ya el Señor saca uno, pero se queda otro. Diótrefes. Y saca otro y queda otro Diótrefes, porque siempre dice el Señor que de donde está el trigo va a estar la cizaña. Y el Señor es el que se va a encargar de hacerla limpia. ¿Ok? Señor, pero esto lo va a encontrar uno. ¿Y qué es el problema? El orgullo. El orgullo. Y no se puede someter al líder. ¿Se imaginan ustedes? Si no se puede someter a Pablo, ¿se someterá a una persona, a un pastor como uno? ¿Una persona con orgullo? No se puede someter a Pablo. Fíjense a Pablo, que nosotros lo vemos como, ¡qué bárbaro! Pablo. Y no se puede someter a Pablo. No es para que vean el poder de lo que es el orgullo. Lo engañoso que es Satanás. Cómo Satanás quiere causar problemas. Entonces, así es. Y debemos de tener mucho cuidado porque también esto sucede. Las iglesias, no importa qué iglesia, la iglesia que usted piense, como por ejemplo, muchos de ustedes les gusta Charles Stanley, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tiene? ¿Una iglesia chiquita o una iglesia grandota? Grandota. Y sin embargo, si usted sabe la historia de la iglesia, periódicamente han tenido problemas con Diótrefes que lo quieren sacar. ¿Se imaginan? Cuando uno le dice, pero ¿quién no va a querer un pastor como Charles Stanley? Diótrefes. Diótrefes no quiere al apóstol Pablo. ¿Va a querer a Charles Stanley? ¿A Sergio Armijo? Menos, no, hombre. Sáquenlo de las mechas. ya no, por eso no ha podido. Entonces, vemos, ¿verdad? Que Satanás, así es como él opera. Y debemos nosotros creerlo y estar siempre bien atentos a todo esto, porque así es. Ahora, ¿cuál es el propósito de Satanás? ¿Ok? Estamos viendo aquí, ¿verdad? El blanco de Satanás, su voluntad. El arma de Satanás, llenarnos de orgullo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el propósito de Satanás? Ok. Hacerte independiente de la voluntad de Dios. O sea que no tomes en cuenta la voluntad de Dios. No tomes en cuenta la voluntad de Dios, hacerte independiente. Y sin embargo, la Biblia nos dice que nosotros como humanos, como hombres, somos criaturas dependientes. Debemos depender de Dios y dependemos de Dios, que fue lo que el apóstol Pablo les dijo a los griegos, allá cuando en Hechos 17 les dijo, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y por Él existimos. Entonces somos dependientes de Dios. Ahora, hermanos, díganme si no es cierto esto, la voluntad de Dios es lo más importante en la vida del creyente. Ahora, quiero que mediten un ratito. ¿Puede usted pensar en algo que sea más importante que la voluntad de Dios? Piense. ¿Okay? Un ratito nomás, unos segundos.
Piense, ¿qué podría ser más importante que la voluntad de Dios? ¿Mm? Y lo dejo que siga pensando durante la semana, ¿verdad? Y la próxima semana puede decir, pastor, ya encontré algo. ¿Okay? Y me lo dice, ¿verdad? Porque yo estuve meditando y fíjate, no encontré nada que pudiera ser más importante que la voluntad de Dios. Mismo Jesucristo dijo que ese era su alimento, hacer la voluntad de Dios, y que a eso él había venido, a hacer la voluntad del Padre. Y constantemente veo, ¿verdad?, en la Biblia, que no hay nada más importante que hacer la voluntad de Dios. Es por eso, hermanos, fíjense, repasando lo que hemos visto, como engañador busca hacerte ignorante de la voluntad de Dios. Fíjense cómo Satanás va a trabajar en la voluntad de Dios para que usted termine no haciendo la voluntad de Dios. Como engañador lo quiere que usted ignore la voluntad de Dios. ¿Okay? Como destructor quiere que usted sea impaciente de la voluntad de Dios. Como engañador vimos, ¿verdad?, que con mentiras quiere que usted tenga distorsionada la voluntad de Dios, ignore la voluntad de Dios. Como destructor quiere que usted sea impaciente con la voluntad de Dios porque Él está usando el sufrimiento, y quiere que usted sea impaciente con la voluntad de Dios. Y ahorita lo que estamos viendo, que como dictador, Él busca que usted sea independiente de la voluntad de Dios. ¿Se fijan cómo ataca la voluntad? De diferentes maneras. ¿Por qué? Porque es lo más importante, hermanos, la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Tantos cristianos en todas nuestras iglesias evangélicas que no están haciendo la voluntad de Dios. No están haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué será? ¿Casualidad? Y nosotros podemos ponerle tantas explicaciones humanas, pero ¿cree verdaderamente usted que hay una guerra espiritual? Y el que no está haciendo la voluntad de Dios está perdiendo esa batalla espiritual porque Satanás está ahí atacándolo como engañador y atacándolo como destructor y atacándolo como dictador. Ahora, fíjense, hermanos. El Señor dice, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de nuestros logros o posesiones. ¿Okay? Eso dice la palabra de Dios. Que con eso, ¿verdad?, vemos cómo hay una progresión. La Biblia nos dice que hay una progresión, lo que le llama los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Aquí ya está explicado un poco más, ¿verdad?, en esta paráfrasis. Entonces, lo que está diciendo es que Satanás empieza a trabajar en la carnalidad, en nuestro grado de carnalidad, que hace que empezamos a desear cosas y luego cuando las obtenemos, porque Él va también a ayudarnos a que las obtenemos, que luego haya orgullo en nosotros. Es una progresión que Satanás usa. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasó aquí? Bueno, hubo un brinco, pero no está ahí en el PowerPoint, pero debería estar aquí. Tenemos que entender que Dios es bien paciente con nosotros, porque cuando vemos la historia de David, dirán, pero pues, ¿por qué el Señor trajo todo este desastre sobre Israel? ¿Y por qué? Hermanos, el Señor fue paciente. Le dio entre 10 meses y 1 año a David para que se arrepintiera. No crean que fue de la noche a la mañana, leemos a veces y podemos creer que fue de la noche a la mañana, no. Le dio como 10 meses seguritos para que se arrepintiera y cancelara el censo, pero él persistió tercamente en su camino. A pesar de que le decían, no, David no, y dice, pero prevaleció la palabra del rey. Dice ahí, ¿verdad? Prevaleció, se entercó y dijo, así es. ¿Okay?
Es que este pecado del orgullo es un pecado diabólico, hermanos, que se retroalimenta y se fortalece más y más y más. Cuando uno está en esa condición de orgullo, cuando usted hace algo por orgullo, no va a ceder. Se requiere de una intervención poderosa y divina del Espíritu Santo para que uno verdaderamente se humille y reconozca que está mal, pero no, el orgullo dice, ahora tienes que hacer algo más grande para mantenerte firme en lo que dijiste, en lo que hiciste, de que está bien aquello. ¿Por qué creen que pasa esto? Por ejemplo, quiero poner el ejemplo de lo que vivimos aquí en las iglesias, de que cuando alguien se levanta con orgullo, ¿verdad?, a querer oponerse al liderazgo de la iglesia, pues empieza a juntar su gente, y no puede reconocer esa persona que está mal, de que necesita tener un sometimiento al liderazgo establecido por Dios. No lo va a hacer usted entrar en razón en cuanto a eso, sino que al contrario, se enterca más y lo único que quiere es conseguir más personas que estén de acuerdo con él o con ella. Y empezar a hacer su grupo de división, su grupo de división, su grupo de división, pero no va a decir alguien que le diga, pero mira que esto y que lo otro, y que la palabra de Dios dice que hay que someternos a nuestros líderes por él. No le va a entrar razón, así es el orgullo. No le entró razón a David, hasta que hizo su destrucción. Así también, ¿vea qué pasa en las iglesias? Hasta que hacen su destrucción, el Señor pone a cada quien en su lugar, es cuando vemos. Entonces es un pecado diabólico el orgullo, diabólico, que tiene ese poder destructor tremendo. Y así fue lo que vemos en David. Y tuvo un poder destructor tremendo. Iglesias se han destruido. ¿Por qué creen que nosotros aquí estamos en este edificio? Porque la iglesia que estaba aquí, anglosajona, se destruyó con división. Se destruyó con división. Y ahora estamos nosotros aquí. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros también. Porque Satanás es lo que quiere, destruir las iglesias. Y la manera más fácil de destruirlas es con divisiones internas. Por fuera no nos pueden destruir. Fuerzas por fuera no nos destruyen. Fuerzas internas sí nos destruyen. Y es por eso que debemos de estar vigilantes. Porque Satanás está trabajando, ¿verdad? Él trabaja. Así fue lo que pasó con David. ¿Okay? Número 4. ¿Qué defensa tenemos nosotros para esto? El Espíritu Santo que vive en usted, hermanos. Porque ¿acaso no es el orgullo una arma poderosísima? ¿Acaso no es Satanás, nuestro enemigo, un enemigo poderosísimo? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Algo más poderoso que ellos, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Más grande es aquel que está en nosotros, el Espíritu Santo, que aquel que está en el mundo, gobernándolo, rigiéndolo, dictando su voluntad. Solamente por eso la importancia de estar lleno del Espíritu Santo, para poder ser victorioso, porque Satanás está atacando. Yo he visto personas, cristianos, aquí en las iglesias, fuera, que comenzaron una vida cristiana con humildad. Y conforme el Señor fue bendiciéndolos y progresándolos y multiplicándoles y enriqueciéndolos, empezó el orgullo. Y puede uno ver ahora que tienen un nivel de orgullo que no es sano. No es sano. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso la llenura del Espíritu Santo tan importante. Entonces necesitamos dejar que el Señor trabaje en nosotros. Miren lo que dice Filipenses 2:12 al 13. Dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada, para que hagan la voluntad de Dios, no la voluntad de el dictador de este mundo, para que hagan su voluntad. Entonces se fijan que hay esas dos partes. Yo me tengo que esforzar
Ahora que soy cristiano, me tengo que esforzar para mostrar que soy salvo verdaderamente, que el Espíritu de Dios mora en mí, ¿ok? Dejando que Dios trabaje en mí. Y cuando yo verdaderamente estoy sinceramente en eso, ¿por qué creen que insisto tanto? Su discipulado, ustedes tienen que esforzarse para que puedan dejar que Dios trabaje en ustedes. Pero que dicen, no, yo no necesito el libro, soy muy lento para leer, y pues yo leo un poquito y luego ya tengo que volver a leer porque ya se me olvidó. Hermanos, ¿quién cree usted que no quiere que usted se esfuerce? ¿Quién cree usted verdaderamente? Sí, créalo verdaderamente que está en una lucha espiritual. Y Él le va a decir todo acerca. Pues tú sabes que siempre ha sido tu debilidad leer y se va a encargar Satanás que no lea. Se va a encargar. Sí. Y yo se los digo con sinceridad, hermano, se lo puede preguntar a cualquiera de mi familia. Yo en realidad era el más burro de mi hogar. ¿Saben cuál era la diversión más grande que tenían todos mis hermanos? Ver mi cuaderno. Mira cómo puso hambre y mira cómo escribió unas barbaridades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era el zorrero número 1 de los... Entonces estaba yo bien deficiente. Yo nunca leí un libro. Nunca terminé un libro de trabajo en la escuela, nada. Un burrote. Mi verdadera y única educación que yo tuve cuando verdaderamente empecé a leer fue cuando me convertí. Cuando me convertí, que el Señor abrió un hambre y sed por la palabra de Dios, ahí fue cuando comencé a leer. Entonces sí hay una oportunidad para cualquier burro que como yo, ¿verdad? Para empezar a leer, ¿verdad? De la palabra de Dios, que no puede haber otra cosa más importante. Ok. Entonces, pero esfuércense, dice la Biblia, esfuércense. Solo Dios, el Espíritu Santo, obrando en usted, puede controlar su voluntad y permitirle hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios. Solamente el Espíritu Santo. Dice también, por eso Santiago dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Hermanos, díganme si no es cierto lo que dice la Biblia, que únicamente tenemos 2 alternativas. Aquí dice que resistan al diablo, que nos humillemos delante de Dios. Las únicas 2 alternativas, hermanos, es o nos sometemos al dictador de este mundo o nos sometemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿O habrá alguna otra alternativa? Nada más. Esas 2. ¿A quién se va a someter usted? ¿A quién está sometido usted? Bien importante esto, que es lo que aquí está diciendo. Dice, así que humíllense delante de Dios y resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Y por último, hermanos, dice, y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. En cuanto a la armadura, dice, háganle frente a su enemigo con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a usar la palabra, porque la palabra es como una espada que va a penetrar y va a hacer estragos. Entonces, el Espíritu Santo que vive en nosotros, en el verdadero creyente, es la mejor defensa contra ese poderoso enemigo que tenemos, que es Satanás, que él usa, ¿verdad? El que él tiene como blanco, como dictador, su voluntad, y que va a usar, ¿verdad?, como arma el orgullo, y que su propósito es que usted sea independiente de la voluntad de Dios, no la tenga en cuenta la voluntad de Dios, que haga cualquier otra cosa menos la voluntad de Dios. Y la única manera que le vamos a poder hacer frente es llenos del Espíritu Santo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu revelación, Señor,
tan clara que tú nos dejas para verdaderamente ser más que victoriosos. Señor, perdónanos. Perdónanos porque a veces permitimos que Satanás, el dictador de este mundo, a través de este mundo, nos envuelva, nos engañe. Señor, ayúdanos a que lo que verdaderamente escuchamos en este día y oímos en este día, que no se nos olvide el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni los demás días de la semana, Señor. Que podamos tener una vida que sea exactamente como tú, Señor, la presentas en la Biblia, sometiéndonos a ti, Señor, haciendo tu voluntad tuya, Señor, de todo corazón. Gracias te damos porque tú siempre estás dispuesto a perdonarnos si confesamos nuestro pecado. Guíanos, Señor, a cada uno de nosotros a confesar el pecado que nos corresponde. Así como David pudo confesar y decir, he pecado en gran manera, que nosotros también, Señor, podamos confesar nuestro pecado, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de cualquier maldad, de cualquier pecado. Gracias te damos, pues, Señor, y queremos honrarte y glorificarte a ti, Señor, no a nosotros mismos. Evítanos, Señor, este pecado tan satánico, el del orgullo, que tanta destrucción causó a tu pueblo, Señor. 70,000 personas murieron, Señor. Que no permitamos que el orgullo nos divide y nos destruya la iglesia que tú, Señor, comenzaste y la sostienes, y es tu voluntad, Señor, que sea una iglesia creciente y exitosa, porque eso es lo que tú quieres, Padre. Que tu voluntad sea hecha. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.